Sim. Buenas noches, jóvenes. Esperaremos a sus compañeros, ¿ya? Sete. Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, doctor. Vayan atendiéndome a la lista, por favor. Jeffrey Alan, Presente, doctor. Saulo Alex, Presente, doutor. Samara Caroline, Presente, doutor. Débora Cruz, Presente, doutor. Daniel da Cunha, Presente. Viorena Daniela, Presente, doutor. Adoniran, Presente. Adoniran, Abner, Presente, doctor. Jorceline, Presente, doutor. Jorceline, Jorcelina Fabiana. ya. Evelyn Figueira, Presente. Ingrid Freitas, Danilo Freitas, Dávila Guimaraes, Noelia Cruz, Sclicia Yanara, Presente, doutor.
Jonathan José. Jackson Orlando. Ese alumno ya no va a participar más porque falleció la semana pasada, doctor. Qué macana. Alan Rodrigo. Chiorella Isabel Cibele. Arielis Samara. Presente, doutor. Aleandra Sinara. Dandara Tadayana. Dice Terceros. Presente, doctor. Marcos Timoteo. Presente, doctor. Muy bien, chicos. Dentro del avance nos toca ver lo que es la paratiroides. No es un tema largo, pero es un tema bastante complejo, no en cirugía, sí bastante complejo en endocrinología. Por suerte nos toca ver la parte quirúrgica a nosotros. La glándula paratiroides ha sido descubierta muy tarde, muy adelante, por un cuidador de zoológico en 1849. La evidenció en un hipopótamo. En 1879 se identificó la tetania post-tiroidectomía, no sabían todavía la causa. Y en 1909, casi hace 110 años recién, se inicia la terapia para la tetania post-tiroidectomía. En 1925 se hace la primera parotiroidectomía por primera vez. Las paratiroides son en número de 4 a 6, son inconstantes su número. 2 superiores y 2 inferiores. Y están en relación estrecha con la glándula tiroides en la parte posterior. Esta parte posterior está muy bien irrigada y también existen nervios. Es importante recordar que las glándulas paratiroides superiores se originan en la cuarta bolsa, mientras que las glándulas paratiroides inferiores se originan en la tercera bolsa. Las paratiroides están igual unidos al eje hipotálamo hipofisiario tiroideo paratiroideo. Es decir, no es libre su accionar, sino depende del eje hipotálamo hipofisiario. Normalmente miden 8 milímetros y llegan a pesar hasta 40 miligramos. Las células principales secretan paratormona. Las células oxifílicas, la paratormona regula la concentración de calcio. El calcio tiene que ver mucho con la transmisión de impulso de los nervios, el sistema óseo, la coagulación, la señalización intracelular. El calcio necesita un equilibrio entre el extracelular y el intracelular, que además cumplen diferentes funciones. El calcio extracelular sirve para la excitación muscular, contracción muscular, transmisión sináptica, coagulación y secreción de otras hormonas. Mientras que el calcio intracelular es esencial para la división celular. El calcio ionizado es la forma activa. Cuando nosotros pedimos un ionograma con un examen de calcio, normalmente los niveles de calcio están entre 8.5 y 10.5 miligramos por decilitro. Eso es lo normal. La hormona paratiroides depende del calcio y de la vitamina D. Regula los niveles de calcio al actuar en 3 órganos: a nivel de los huesos, riñones e intestino. Esta hormona paratiroides aumenta la liberación de calcio a la circulación. La calcitonina se produce en las células C. La calcitonina induce a la hipocalcemia.
La vitamina D estimula a la absorción de calcio en el intestino delgado. El hiperparatiroidismo, que es el aumento de función de la glándula paratiroides, puede ser primario, secundario o terciario. El hiperparatiroidismo puede deberse a tumores tiroideos solitarios, tumores tiroideos asociados a síndromes hereditarios, hiperplasia de las glándulas paratiroides, tratamiento con litio, adenoma de células principales, adenoma de células claras, adenoma de células oxifílicas. El hiperparatiroidismo primario quiere decir aumento de la paratormona. Causa hipercalcemia y la causa falla de la propia glándula paratiroidea. ¿Cuál es la etiología? Puede ser radiaciones o, más raro, alteraciones de la función renal. El hiperparatiroidismo primario clínicamente causa cálculos renales, dolor osteoarticular, gruñidos abdominales, gemidos, fatiga, debilidad, polidipsia, poliuria, nicturia. Al examen físico se evidencia masas en el cuello. Podemos dividir la clínica según el sistema. Óseo, dolor y fracturas. Lo más frecuente es relacionado con alteración de la paratiroides. Riñón, dolor y uropatía obstructiva. Gastrointestinal, estreñimiento, náuseas, úlceras, pancreatitis, cálculos biliares. Sistema nervioso central, depresión, letargia, convulsiones. Sistema neuromusculares, debilidad y fatiga. Cardiovascular, calcificaciones de las válvulas. Ocular, calcificación del cristalino. Como ven, toda malfunción de la glándula paratiroides que cause hiperparatiroidismo se traduce con aumento de calcificaciones en todos los órganos y estructuras. En un resumen, va a tener el paciente pérdida de apetito, sed, micción frecuente, letargo, fatiga, debilidad muscular, dolor articular, estreñimiento, náuseas, vómitos, dolor abdominal, pérdida de la memoria, depresión, acidez y dolor de espalda. El hiperparatiroidismo primario puede tener diagnósticos diferenciales, como el hiperparatiroidismo que no sea primario, neoplasias malignas, enfermedades endocrinas, enfermedades granulomatosas, enfermedades de leche alcalí, fármacos diuréticos, hipercalcemia familiar, enfermedad de Paget, inmovilizaciones. Exámenes de laboratorio. Aumento de calcio, hay que valorar. Hay que la paratormona normal y fosfatos bajos. Es un problema estudiar la glándula paratiroides. Hay muy pocos exámenes conocidos por nosotros, porque de haber exámenes hay, por ejemplo, el calcio, paratormona, cloro, fosfatos, índice clorofosfato, magnesio, ácido úrico, fosfatasa alcalina, estado ácido base, índice calcio creatinina, 1,25 de hidroxivitamina D, calcio en orina 24 horas. Si vemos de todas estas pruebas, las que conocemos nosotros, ácido úrico, fosfatasa alcalina, estado ácido base, lo más probable. El resto de las pruebas, muy pocas veces solicitamos. Y asimismo, hay muy pocos laboratorios que hacen este tipo de exámenes de forma rutinaria. ¿Qué características bioquímicas va a tener el hiperparatiroidismo si es primario, secundario, terciario? Si ustedes ven, en el secundario va a haber hipocalcemia. En el fosfato sérico va a estar aumentado. Vitamina D va a estar aumentado en el primario. Paratormona en el terciario va a estar muy elevado. Entonces, los exámenes de gabinete que se solicita son radiografía de cabeza y de manos,
que muestra una osteoitis, que es una fibrosis quística. Una ecografía abdominal nos va a evidenciar cálculos renales, pero de ninguna manera esto directamente nos diagnostica hiperparatiroidismo. Normalmente todos estos valores se corrigen dando tratamiento médico. Como les he dicho, es más de manejo endocrinológico. ¿Cuándo operamos la paratiroides? Cuando el calcio sérico es mayor a 1 miligramo sobre 100 ml. La filtración glomerular renal es menor a 60 ml minuto. Descenso de la densidad ósea. Paciente menor de 50 años. Y paciente que no puede estar bajo vigilancia. En estos casos se indica cirugía de paratiroides. Pero el segundo desafío es localizar la paratiroides, porque no siempre están en el lugar, y además que no se nota de la diferencia de estructuras. Tenemos diferentes tipos de exámenes, desde gammagrafías, ecografías, enterografías, resonancias magnéticas, inmunofluorescencias, angiogramas, muestreo venosos, etc. Pero son costosos, se requieren citólogos experimentados, costoso. Es decir, para localizar a la glándula paratiroides, el mejor método es la angiografía. Brinda un mapa de trayecto para el muestreo venoso selectivo. Es decir, la angiografía, conjuntamente con la tomografía y la resonancia magnética, nos pueden permitir de una manera precisa determinar dónde está localizada la glándula paratiroides. Si nosotros descuidamos el tratamiento de estos pacientes, nos puede causar una crisis hipercalcémica, que va a traducirse en náuseas, vómitos, fatiga, debilidad muscular, confusión, disminución de la conciencia y muerte. La crisis hipercalcémica, el tratamiento es agresivamente solución salina para mantener una diúresis mayor a 100 ml hora. Para esto usamos furosemida. Si aún así no se corrige el problema de hipercalcemia, se hace hemodiálisis antes de que haya una parada cardíaca. Ese es el hiperparatiroidismo primario. El hiperparatiroidismo secundario es cuando aparece una insuficiencia renal crónica. El hiperparatiroidismo terciario es pacientes con disfunción renal prolongada que se someten a un trasplante renal, es decir, aún mucho más raro. El otro lado de la moneda es el hipoparatiroidismo, más común por la cirugía quirúrgica, aunque también hay neonatal, familiar, depósito de metales pesados, déficit de magnesio. Resistencia a la acción de la protohormona. Falla de producción normal. Resistente a la acción de 1,25 dihidroxivitamina D. Formación de depósitos de calcio. En esos casos da hipoparatiroidismo. Clínicamente se ve un entumecimiento facial, hormigueo peribucal, ansiedad, confusión. Dos signos que vemos. Signo de Svostek y signo de Trousseau, que son conocidos en semiología. Después, si no prevés, si no detectas estos signos, va a avanzar a tetania, convulsiones, estridor laríngeo y el paciente se muere. Especialmente en los pacientes que se operan por tiroides. ¿Cuál es el tratamiento de hipoparatiroidismo? Administración de calcio. Gluconato de calcio al 10%, 10 ml en 10 minutos. Si no, administramos una infusión de calcio con dextrosa 1 a 2 miligramos kilogramo hora. Y también en algunos pacientes hay que corregir la hipomagnesemia, 1 a 2 gramos de sulfato de magnesio EB en 20 minutos. Si mejora el paciente, se pasa a carbonato de calcio 2 gramos al día y después calcitrol oral 0,5 gramos día. Entonces, un paciente con hipocalcemia es mucho más peligroso que un paciente con hipercalcemia.
calcemia. La hipocalcemia evoluciona más rápidamente. Ambas patologías son específicamente de tratamiento médico. Rara vez llegan a procedimientos quirúrgicos. ¿Hay alguna duda, pregunta en relación al calcio, al hiperparatiroidismo? Doctor, en la cirugía de tiroidectomía, ¿es posible sacar también junto a la paratiroides? Sí, y eso no está bien. Si sacas los paratiroides, lo mandas a hipocalcemia al paciente, a hipoparatiroidismo. El paciente va a morir. Ya. Hay que corregir. Entonces, de preferencia, no sacar las paratiroides. Si accidentalmente sacamos, se da tratamiento para hipocalcemia de forma definitiva. ¿Listo? ¿Cómo se hace la cirugía de hiperparatiroidismo primario? Adenoma de paratiroides. Bueno, no es muy común, pero este video los he conseguido. Veamos. No olviden los osteofitos que aparecen a nivel de... Aquí observamos la impronta que provoca el nódulo en la región cervical de la paciente. Paciente en decúbito dorsal con el cuello en hiperextensión para resaltar la región cervical. Se efectúa el embrocado del campo quirúrgico con iodopovidona. Se marca la cicatriz futura de la cervicotomía transversa en la mitad de la línea entre el cartílago tiroides y la horquilla esternal. Colocación de los campos correspondientes y efectuamos la infiltración subcutánea con suero adrenalinado o silocaína con epinefrina en ambos lados de la incisión. Incisión cutánea comprendiendo el músculo cutáneo del cuello. Disección del colgajo superior con la maniobra de Morestan. Luego de efectuada la disección del colgajo inferior, observamos el rafe medio francamente desplazado hacia la derecha por tumoración que ocupa la celda tiroidea derecha. Apertura del rafe medio en zona avascular. Posteriormente, se va a ir a explorar primero la celda tiroidea izquierda, es decir, la que no tiene la tumoración. Disección por debajo del músculo externo tiroideo, entrando en la celda tiroidea propiamente dicha. Se comprueba que no existe ningún tipo de tumoración ni patología en esa región. Se procede entonces a la disección supraísmica de la celda tiroidea derecha, comprobando la existencia de una tumoración en el lóbulo derecho. Disección del polo inferior de la tiroides. Y liberación de la tráquea. Se diseca en este momento la vena tiroidea media.
A esta conviene ligarla cuidadosamente porque desemboca directamente en la yugular. Disección del polo superior por debajo del músculo esternotiroideo en su cara externa. Se comprueba la aparición de la tumoración ubicada por detrás del lóbulo derecho de la tiroides. Esta, totalmente desplazada hacia adelante y hacia la izquierda, la tumoración es de consistencia elástica y no forma parte del cuerpo de la tiroides. Se observa ingurgitación venosa francamente diferente a la que existe en el lóbulo izquierdo. El istmo también tiene características normales. Entonces se decide ejecutar la lobectomía total del lado derecho, disección de la cara externa de la celda tiroidea en búsqueda del polo superior. Se ve a la tumoración que comienza a aparecer cada vez con mayor nitidez. Disección por detrás de la tumoración para despegar la misma de la tráquea. Se diseca el espacio interlaringoglandular y se procede a la infiltración del mismo con xilocaína. Se va en busca del pedículo tiroideo superior, se calza el pedículo con una pinza de doble utilidad, ligadura proximal del mismo, ligadura distal y sección. Igual procedimiento para las ramas descendentes interna del mismo pedículo. Una vez ligadas y seccionadas todas las ramas del pedículo superior, se comienza a disecar la cara externa, liberándola de las ramas correspondientes a la tiroidea inferior. Se va en busca de la zona recurrencial. Aquí aparece claramente la tumoración por detrás de la glándula tiroides, con una coloración distinta, también mucho más ocre que la glándula tiroides. Se liga el pedículo tiroideo inferior en su fracción venosa, es decir, las venas tiroideas inferiores o IMAE. Y sección de las mismas. De esta manera se deja ampliamente expuesta la tráquea en la parte inferior. Se diseca el istmo y se procede a la ligadura del mismo,
dadas las características sumamente atróficas que permiten una simple ligadura. Se diseca todo el lóbulo tiroides de la cara anterior y externa de la tráquea. En la zona recurrencial se ligan ramas correspondientes a la vena y arteria tiroideas inferiores. Ya en franca zona recurrencial se observa el recurrente en toda su extensión. Esa es la arteria tiroidea inferior y allí aparece el nervio recurrente. Se liga la arteria tiroidea inferior, quedando de esta manera francamente expuesto el mismo. El cirujano señala la ubicación del nervio en su trayecto retrotiroideo. Procede a la ligadura de las conexiones vasculares en el espacio peritraqueal. Y termina la disección del lóbulo derecho de la cara anterior y externa de la tráquea. Ligando ramas correspondientes a la arteria tiroidea inferior y a los vasos tráqueo-glandulares. Ligadura de la conexión entre la cara anteroexterna de la tráquea y tiroides. Viendo de esta manera la extirpación completa del lóbulo de ese lado. Terminada la extirpación del lóbulo derecho, se va en busca de las paratiroides izquierdas que fueron disecadas al principio de la operación para mostrar que se visualizan de carácter y ubicación normal. En este momento, el cirujano señala la paratiroides inferior y la superior con los mismos caracteres. Como lo muestra en este momento. Se procede entonces al cierre de la loge tiroidea sin drenaje, tomando lo que el cirujano muestra, es decir, el músculo externo tiroideo, con puntos que van desde la pared de la tráquea, es decir, peritraqueales, a la cara posterior del músculo externo tiroideo. Haciendo desaparecer de este modo el espacio muerto correspondiente a la loge de ese lado. Aproximado el músculo externo tiroideo, se procede a la sutura con el músculo homónimo opuesto. Se ve en este momento el afrontamiento de los dos músculos externo tiroideos por delante de la tráquea. Se procede luego al cierre del rafe medio, aquí completado, a la sutura del músculo cutáneo
hecho muy importante para evitar que la cicatriz sea muy gruesa. En toda la operación se utilizó sutura de ácido poliglicólico, es decir, sutura reabsorbible, sintética. Y finalmente se ve la sutura intradérmica de la piel, con la cual la operación ha quedado concluida. Ahora vamos a observar la pieza que está reparando el polo superior, inferior e istmo y su independencia de la tumoración, ubicada por detrás y con características de color y consistencias distintas, que son de una masa bien encapsulada, multilobulada, de color ocre, que corresponde a la paratiroides tumoral. Esa es una cirugía de paratiroides. Como ven, por la relación estrecha que existe, y se puede hacer una hemitiroidectomía más, que no va a afectar al paciente de ninguna manera, pero es mucho más seguro de esa forma. ¿Alguna duda, pregunta en relación a paratiroides, jóvenes? Doutor, la función insuficiente de las glándulas paratiroides, una persona es más susceptible a padecer de fracturas y sería más mujeres o no? ¿Atinge más mujeres? Bueno, si más el paratiroides es el problema, sí, obviamente tiene problemas con la buena repartición del calcio, ¿no? No tendría que ver por género. Ahora es mucho más frecuente las patologías en varones, ¿no? De la paratiroides. La idade sería No hay una, es que son diferentes tipos de patologías, son adenomas, neoplasias a veces y varía un poco. Los adenomas, los benignos saben menores de 40, los malignos mayores de 50. Ya, doutor. Muchas gracias. Doutor, yo estaba leyendo un artículo que decía que en las mujeres mayores que ya están en la menopausa, que son más atendidas, ¿Son más qué? más susceptibles a tener Neoplasias. Bueno, en toda Sí. mujer posmenopáusica aumentan las posibilidades, ¿no? En todas las mujeres. Ustedes saben que las hormonas femeninas son las que te protegen de muchas patologías, pero una vez que pasa, ya es igual al hombre o incluso aumenta algunas cosas. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bueno, chicos, si no hay preguntas de paratiroides, lo dejamos así y nos vemos la próxima clase directamente, ¿ya? ¿Hay alguno que haya llegado tarde? Yo, doctor. Noelia. Yo igual, doctora Leandra. Un segundito, les voy a poner. Ingrid, Danilo, Dávila, Noelia, Presente, doctor. Jonathan, Jackson, Alan, Fiorella, Aliandra, Dandara, Presente, doctora Leandra. Dandara. Bueno, eso sería todo. Que les vaya bien, jóvenes. Nos vemos la próxima clase. Gracias, Vayan doctor. estudiando los temas. No se acumulen. Chao.